Hola a todos, pues estoy en un sitio muy chulo. Ahora vamos a ir allá al fondo. ¿Veis esa super infraestructura que hay ahí? Bueno, pues eso es un embalse, que es lo que nosotros llamamos aquí un pantano, ¿no? Que son presas gigantescas para contener el agua. Y os voy a enseñar un pueblo abandonado y os voy a explicar qué tiene que ver esta presa con el pueblo abandonado. Y también tiene que ver con la despoblación, porque os prometí que os iba a enseñar un pueblo abandonado, pero os voy a enseñar dos. Hoy uno y otro día, cuando saque un hueco, otro. ¿Por qué? Pues porque la causa de despoblación del pueblo que os voy a enseñar no es la misma que otro pueblo de pastores abandonados que os voy a enseñar otro día, que es precioso, que vais a decir cómo es posible que esto esté abandonado, y para que veáis también por qué aquí estamos como estamos y cuáles son las causas de por qué aquí estamos como estamos básicamente. Entonces, nunca hay nada, como dice siempre Santiago Mesilla, nunca hay nada unicausal, sino que todo es multicausal. Es decir, que cuando pasa una cosa, normalmente es por varias causas, por varios motivos, aunque uno sea el principal, ¿no? Entonces yo es lo que quiero hacer ver a la gente, que son muchas causas de despoblación. Hoy os voy a enseñar una para que conozcáis también un poco la historia de la España vaciada al final, que es donde yo vivo básicamente. Así que os voy a enseñar cosas maravillosas por un lado y también un poco desoladoras por otro, pues como es evidente, ¿no? Ahora os voy a enseñar el pedazo de embalse de Gabriel Galán, que es el que tenéis enfrente, esa enorme presa que hay ahí. Pues vamos a ir ahí y la vamos a ver de cerca. Que por cierto, digamos el cauce de ese agua, que es un río que viene desde la provincia de Salamanca, se corta ahí, pero al cortar ahí el paso del agua, ¿no? Bueno, que el agua sale por la presa evidentemente, ahí se empezó a acumular y se extiende incluso hasta por aquí, para que veáis que esto es inmenso. Bueno, pues estamos aquí, esto lo cruza una carretera, como veis, por encima de la presa o del embalse, y esto se extiende, bueno, esto es de los embalses o de los pantanos más grandes que hay en Extremadura. Ahora voy a acercarme a donde está la zona de la presa, que es ahí delante, y para que veáis cómo cae el agua y para que veáis pues, cómo es, porque desde aquí hay un muro y no se ve nada. De hecho, cuando se pasa en coche por aquí, salvo en esa zona de ahí, no se ve nada ni para un lado ni para el otro. A ver, que estamos aquí ya. Madre mía, es que estas cosas me dan un repelús, de verdad os lo digo, ¿eh? Bueno, mirad, estoy justamente encima de la presa, donde están las compuertas. Mirad, para que veáis lo que es un pedazo de embalse. Que esto, cuidado, ¿eh? La masa de agua infinita, inmensa que hay aquí. Que esto mete miedo, mete miedo. Mira, esa es la presa, ¿no? Y luego sale por aquí. Este es el río Alagón, por cierto, no sé si lo he dicho. Entonces, claro, esto era un río de toda la vida. Lo que pasa es que aquí se hizo pues el embalse, se hizo la presa para acumular el agua. Y os voy a decir ahora pues cuál es la parte positiva, la parte negativa y qué tiene que ver esto con el pueblo abandonado, que os voy a enseñar que el pueblo abandonado está por ahí, que vamos a ir ahora. Esto es una pasada, pero que me da un miedo, madre mía. Para que lo veáis desde esta parte. ¿No veis cómo es por aquí? La parte positiva de estas infraestructuras es que, pues lógicamente convirtieron zonas que eran de secano en zonas de regadío, porque al acumular el agua eso te permite pues usarla, pues sobre todo eso, para regadío y demás. La parte negativa es que, claro, el río pasa por donde pasa y cuando se hace un embalse, si se le pone un tapón, digamos, no es un tapón porque el agua sigue pasando, de hecho lo habéis visto que pasa, solo que se acumula aquí. Cuando se le pone una especie de tapón, digamos, al río, ¿qué ocurre? Pues que se acumula el agua y si el río es así, empieza a crecer, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido también en muchos pueblos? Que es una causa de la despoblación de algunos pueblos, no de todos. Es que los pueblos que estaban cerca, en los límites del cauce, se inundan. Hay un pueblo aquí, bueno, había un pueblo aquí en Extremadura que se llama Talavera la Vieja, que ya no existe. ¿Por qué? Porque se hizo el embalse de Valdecañas. Entonces, claro, al hacer el embalse, imaginaos vosotros que por aquí venía por el medio el río. Imaginaos que hubiera un pueblo ahí. Pues claro, al hacer el embalse se inundó. Entonces, claro, el pueblo quedó por debajo quedó sumergido. Entonces, cuando baja mucho el nivel del agua, se ve el pueblo. Y es una pasada, o sea, es una sensación impresionante. Entonces, esa es una de las partes negativas. ¿Qué ocurrió? Pues que como hubo pueblos que se despoblaron precisamente por la construcción de estas infraestructuras y de estos embalses, lo que se hizo fue, digamos, como compensarlo de alguna manera con la construcción de los pueblos de colonización. Los pueblos de colonización fueron pueblos que se hicieron en la época de Franco. Entonces, claro, a la gente que perdía sus casas y perdía todo por estos casos, ¿no?
pues eran pobladores de esos pueblos de colonización, muchos de ellos en muchos casos, ¿no? Entonces, claro, sí, te dan la casa y tal, pero claro, al final estás renunciando a tu vida, al sitio donde te has criado, es decir, es un impacto social brutal, ¿no? Entonces, claro, todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Desde el punto de vista económico y productivo, de la actividad agraria, del regadío, de no sé qué, de infraestructuras, muy bien, pero claro, tenemos que pensar también en las dos cosas, ¿no? En la vida de todas esas personas y esos pueblos que ya no existen, ¿no? Por la construcción de los embalses. Todo tiene sus pros y sus contras en la vida, entonces cada uno que saque sus propias conclusiones, pero estas son las cosas que han pasado de verdad. Entonces, una causa de la despoblación de algunos municipios es la construcción de los embalses. Y también otra, pues que hubo zonas, evidentemente, pues que se vieron beneficiadas y pueblos que se vieron beneficiados porque donde antes no había regadío, después sí lo hubo, ¿no? Entonces, simplemente así, lo estoy diciendo todo de una manera muy general, para que os hagáis una idea general de más o menos por qué hay pueblos abandonados como el que os voy a enseñar ahora. Entonces, este es el embalse de Gabriel y Galán, y ahora vamos a ver un pueblo que se llama Granadilla, que no se inundó, pero como había posibilidades de inundarse, al final quedó abandonado. Y luego hay otros pueblos más arriba que, como corrían riesgo de inundarse, incluso en la provincia de Salamanca hay uno abandonado, que fueron los mismos vecinos los que solicitaron la expropiación para que, digamos de alguna manera, pues conseguir recursos para irse a otro sitio. Mucha gente se fue a Madrid, se fueron al País Vasco, a Cataluña, que era donde estaba la industria, ¿no?, que ya venía del siglo XIX. Esta es la otra parte, que es después por debajo de la presa, ¿no? ¿No veis? Y esa es pues la antigua carretera. Es decir, los coches ahora pasan por aquí desde que se hizo el embalse, que esto se empezaron, creo que las obras en los años 50 y se acabaron, pues creo que en los 60, y antiguamente pues se iba por ese puente, ¿no? Antes de que se hiciera pues el embalse, o el pantano, como decimos aquí, pantano, tierra de pantanos, y luego pues aquí está la presa. Cuidado que infraestructuras, La despoblación por la construcción de infraestructuras, es decir, por estos pantanos y demás, es una causa más residual. Es decir, la principal causa de despoblación de España en general y de Europa, pero sobre todo de España, es la económica. Es decir, la gente ¿Por qué los animales migran? ¿Por qué se hacen las migraciones de animales? Porque buscan un clima favorable y una alimentación favorable para ellos. No, los seres humanos somos igual. Nos movemos buscando un mejor nivel de vida, y por eso los pueblos se abandonan. Cuando se empezaron a expropiar bienes comunales, sobre todo a partir del siglo XIX en España, incluso hasta el día de hoy, es cuando empezó el gran éxodo rural, que hoy en día se llama la España vaciada. Entonces, si le quitas a la gente los bienes comunales, que son bienes de los vecinos, bienes de todos, lo que haces es lo que he dicho antes: proletarizar al campesinado, es decir, arrebatarles los bienes, convertir productores autosuficientes en mano de obra para la industria. El pueblo que os dije el otro día, pues es este, y vais a ver cómo es un pueblo abandonado, que la gente lo va a visitar, que está más o menos mantenido. Y bueno, pero para que os hagáis una idea de cómo era el pueblo, y la verdad es que es precioso, y pues no se inundó de milagro. Bueno, pues estamos en Granadilla, vamos a entrar ahora. Es un pueblo abandonado, y simplemente por curiosidad, está todo amurallado porque esto fue un asentamiento musulmán en la conquista musulmana de España, ¿no? Y luego cuando se reconquistó fue cuando se amuralló, en el siglo XII o por ahí aproximadamente, no sé exactamente el año. Pero bueno, simplemente para que sepáis por qué está amurallado, que esto son cosas de la historia de España y cosas de la Reconquista, que la mayor parte de la identidad realmente de lo que es España, ¿no?, como país, pues viene sobre todo o en gran parte de la Reconquista, que fueron pues muchos siglos, ¿no? Y al final eso pues marcó la sociedad española, vaya. Así que vamos a verlo. Y lo voy a enseñar, está abandonado, pero bueno, está como medio hecho para que este es el pueblo que yo decía, que la gente viene a verlo como si fuera un museo y qué bonito y tal, pero bueno, que sepáis que está abandonado y está alguno restaurado, pero no vive nadie aquí. Mira cómo es por dentro la torre, ¿no? La torre de vigilancia. Y ahora os voy a enseñar las calles y las casas que hay aquí. Vamos a pasear por las calles de un pueblo. Bueno, está preparado pues para el turismo y demás. Y aquí pues hay mucha gente que lo puede venir a visitar. Y está pues preparado como si fuera antiguamente, pero vamos, que el pueblo está abandonado. Esto, por ejemplo, pues se ve que está totalmente restaurado y demás. Pero bueno, se conservan todavía pues elementos arquitectónicos originales. Y vamos a ir ahora por las calles principales. Y también quiero sacaros las vistas que hay, porque esto está totalmente rodeado por las aguas del embalse. Por cierto, si veis coches, es porque aquí hay como guías turísticos y eso, y se hacen aquí pues como actividades turísticas de tipo de formativas y todo este tipo de historias, ¿no?, que realmente pues al final desde mi punto de vista no sirven para nada, porque para mí todo eso es despotismo ilustrado, es decir, al final no da a la gente de comer, alguno lo dará a través de subvenciones y tal, pero bueno, ya me entendéis que al final son cosas que no hacen que este pueblo se llene de vida real otra vez, porque aquí todo lo que hay
y todo lo que os voy a enseñar yo es una ilusión realmente. Aquí hay como calles antiguas, paredes antiguas. Y bueno, la parte positiva de que se hagan aquí cosas, porque siempre todo tiene algo positivo y negativo, pues es que se mantiene. Digamos que no se vienen las casas abajo, ¿no? Pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo era este pueblo, que este pueblo ahora no, aquí no vive nadie, pero aquí había vida. Por aquí había gente que vivía aquí, había familias, había niños, había perros, gatos, mascotas, no, todo. Y ahora pues hay muchas casas que se restauran con subvenciones o lo que sea y tal, y los tejados y eso se mantiene, pero si veis luego la parte original es que así es como realmente pues se ve pues, las infraestructuras de un pueblo abandonado. No veis las partes que no están restauradas, porque por ejemplo no veis esta casa, pues está restaurada, la pintaron y tal, pero por ejemplo esto no. Entonces, para que veáis, o sea, lo que es el auténtico pueblo, es decir, esta casa era como, o sea, quiero decir, esta estaba como esta, lo que pasa es que la han restaurado, ¿no? Pero realmente el pueblo de Granadilla original es este, y esto que estáis viendo aquí enfrente son, digamos, los restos inmaculados, es decir, sin tocar, de tal cual se quedó el pueblo, que se fue abandonando, ¿no? Así que realmente, así es como se quedan los pueblos cuando se abandonan, ¿no? Y esto es realmente una pena porque, pues precisamente si hubiera estado bien, o con vida, o con gente, pues podía ser un pueblo normal y corriente, vaya. Pero bueno, yo os lo voy a enseñar y cada uno que saque sus propias conclusiones, como siempre digo yo. ¿No veis? Hay una parte que está en ruinas y luego otra parte, pues, que está rehabilitado, casas antiguas, ¿no veis cómo era? Y aquí vivía gente, o sea, es que aquí vivía gente realmente, vivía gente de verdad. O sea, vivía gente, había vida real, ¿no? En todas estas casas había gente con sus vidas, con sus ideas, con su ganado, con sus fincas y con todo, ¿no? Y ahora pues no vive aquí nadie. Mirar, todo esto lo han amurallado, o sea, lo han amurallado, digo yo, lo han vallado. Me imagino que para que no, por peligrosidad, ¿no? Para que la gente, aquí puede venir cualquiera, ¿vale? Pero me refiero para que la gente no se meta dentro, porque al final se te cae una teja en la cabeza, Dios no lo quiera, y entonces al final eso es responsabilidad, pues del municipio que sea, digamos, responsable de alguna manera de este patrimonio, ¿no? O algún pueblo, o la Diputación o quien sea. ¿No veis las piedras todas caídas ahí dentro? Entonces lo han vallado. Por eso yo estaba aquí en este pueblo varias veces y antes estas vallas no estaban. Yo llevo aquí sin venir, lógicamente, por siglos, y entonces sí que se podía entrar, sí que se podía ver todo. Mirad, ¿no veis? Mirad cómo está la estufa ahí, no veis, no sé si la veis ahí, la estufa antigua y todo alrededor, todo caído, todo destrozado, todo, claro, pues abandonado, realmente abandonado, ¿no? El pueblo original. Lo que pasa es que dentro pues no te puedes meter porque pues está como está. Para que veáis cómo es un pueblo abandonado. Esto es un pueblo abandonado. Mirad, y aquí está la iglesia, que pues la iglesia no se usa evidentemente y me imagino que dentro no se podrá entrar. ¿No veis la iglesia? Qué pasada, ¿eh? Increíble pensar que esto está en desuso totalmente, ¿eh? Madre mía. Pues aquí me huele a mí a ganado. Me huele a ganado aquí. ¿No veis? Mirad las calles abandonadas. Pues esto eran casas con vida de gente, de personas. Y quedó en nada porque, bueno, estaba rodeado por el pantano, que os lo voy a enseñar ahora. Ahí tienes la iglesia, el campanario de la iglesia. Ahí se ve la campana. Vosotros imaginaos cuando la gente venía aquí, tocaba las campanas y la gente iba a misa y había vida. Es que es una pasada. Pensarlo realmente es brutal. ¿No veis cómo está todo rodeado por el pantano? Y eso pasó en algunos pueblos. Por el riesgo de inundación, pues al final se abandonó. Esperamos que al final esto no se inunda, como podéis ver. Mirad la puerta de la iglesia. La iglesia de la Asunción se llama. Mirad qué pasada, es que esto es brutal. Esto, pensar que aquí se hacían misas y hace pues décadas que aquí, claro, no se hacen misas porque aquí ya no hay nadie, no vive nadie. Entonces, claro, la iglesia también, todo este patrimonio histórico ha quedado en desuso y abandonado totalmente, claro. Y luego tanta gente que hay, porque yo lo sé, gente que hay que vive en las ciudades deseando habitar los pueblos, deseando rehabilitar las casas y poder vivir aquí, muchísima gente, y dar vida a los pueblos, pero es que no se puede. Es decir, una persona sola no puede, ¿no?
Entonces por eso yo critico tanto a la Unión Europea, ¿no? Pues porque se dan subvenciones para habilitar un edificio, para convertirlo en un centro de interpretación o en un edificio turístico, para hacer actividades de escuelas profesionales y todo este tipo de cosas que realmente son, como yo digo, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Cuando realmente aquí, por ejemplo, si ya se vio que este pueblo evidentemente no se va a inundar por el pantano de Gabriel Galán, como decimos aquí, porque no realmente, y como muchos pueblos que no están despoblados por un pantano, por la construcción de un embalse, sino porque no se podían ganar la vida, que es el pueblo de pastores que os quiero enseñar otro día que saque tiempo, que la causa de despoblación en ese caso fue la económica, es decir, no hay dinero, la ganadería no vale, ya no se puede hacer la transhumancia, no hay montes comunales, me cojo y me voy a trabajar a una fábrica o a la industria, pues eso, a Madrid, Barcelona, País Vasco, donde sea, o Alemania, Suiza y Francia, que los españoles emigraron muchísimo a esos países, ¿no? Y a Europa, a otros países de Europa, ¿no? A ganarse la vida. Porque si te quitan todo lo que tienes y te quitan los recursos, ¿no? Y ahora, pues en lugar de luchar porque la ganadería valga dinero, porque la agricultura valga dinero, por tener un sector primario fuerte, un sector en todos los sentidos, ¿no? Y que los pueblos se llenen otra vez de vida, y compaginarlo con el turismo, que el turismo no está mal, pero tú no puedes basar toda la economía de un país en el turismo, ¿no? Porque son catastróficos y pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, yo quería enseñaros estas cosas y esto está bastante bien para otros pueblos que os voy a enseñar, que os vais a quedar tiritando cuando los veáis porque realmente son una pasada y yo quiero que veáis lo que hay, ¿no? Sobre todo la gente de Hispanoamérica y la gente que estáis en ciudades que no sabéis de la existencia de pueblos como este, ¿no? Que los hay, sobre todo también en Castilla y León, en Aragón, hay muchos también, desgraciadamente, y para que veáis lo que hay y para que veáis las infraestructuras y cómo todas esas casas en ruinas, de alguna manera, si se hubiera pues hecho unas políticas en condiciones, ¿no? Pues se podían haber mantenido habitadas o rehabilitarlas, ¿no? Porque sí que es verdad que un éxodo rural desde el siglo XIX y no paró en la época de Franco y no ha parado ahora, es decir, se mantiene, pero todas las políticas que se están haciendo de desarrollo rural y no sé qué, no sé cuánto, al final en qué se traducen en nada, porque los pueblos no dejan de perder población. Mirad, me salí un momento fuera del pueblo, fuera de las murallas, y aquí, bueno, para que veáis también un poco cómo es el entorno, aquí hay muchos pastos, y esto me imagino yo que serían pues seguramente majadas abandonadas. ¿No veis? Casetas y majadas para aquí, esto aquí donde guardarían el ganado. Mirad si no hay pastos aquí, ¿no veis? Pues un pueblo, unas vidas, ¿no? Mirad otra majada para aquí, mirad si hay aquí pastos para que hubiera ganado, ¿eh? Mirad. Esta tiene hasta el tejado antiguo. Mirad cómo está. Esto es una pasada, ¿eh? Mirad. ¿No veis? Esto, cuidado con ello. A mí es que se me caen mal los pies. Me entra una sensación, os lo digo de verdad, viendo todas estas infraestructuras abandonadas, ¿eh? Mirad. Pues vosotros decidme a mí, sinceramente, a estas alturas, si no se podía convertir todos estos pastos, todo este monte, que esto es inmenso, y hay aquí mucha comida para el ganado, en montes comunales otra vez, y luchar porque valga la ganadería y tener realmente un sector primario fuerte, y que aquí, en este pueblo, viviera gente y con su ganado y con sus cosas y hubiera vida. Que se podría hacer perfectamente porque las infraestructuras están casi hechas, solo hay que rehabilitarlas y ya está. Y que la gente pudiera estar aquí viviendo en el pueblo, en vez de usarse para chorradas, que realmente es para lo que se utiliza desde mi punto de vista, y con todo el respeto del mundo a la gente, que yo no critico a nadie, pero sí critico lo que son las políticas absurdas y déspotas que realmente hay. Porque si todo esto fuera comunal, aquí podría haber gente viviendo de verdad. Igual que se hicieron los pueblos de colonización, esto puede ser otro pueblo de colonización. Las casas rehabilitadas, dárselas a gente, a familias con hijos que realmente tengan pocos recursos y lo necesiten, que quieran dedicarse, por ejemplo, a la ganadería o a la apicultura, me da igual, lo primero que se me está viniendo a la mente, estoy pensando en voz alta, y dar otra vez vida a esto. Y buena calidad de vida para la gente que vive aquí realmente. Buena calidad de vida, buen clima, recursos económicos para la gente, pero si no hay voluntad, es que la voluntad es lo primero que hay que tener para cambiar las cosas. Así que nada, me despido, me voy ya. Cuando saco un hueco de aquí a no sé cuántos días, os enseñaré ese pueblo tan bonito de pastores abandonados también. Es totalmente diferente a esto, no tienen nada que ver.
Y me gusta pues porque os lo prometí, aparte porque me gusta enseñaros cosas de la España vaciada para que veáis por qué estamos así y porque son muchas causas, es decir, no hay un solo motivo de abandono de los pueblos, hay muchos motivos por los que un pueblo se puede abandonar, es decir, todo está conectado, ¿no? Así que nada, me despido aquí en la puerta de la antigua iglesia de Asunción y nada, venga, nos vemos.